Ya. Siendo las 7:05, se da comienzo la clase. Eh, bueno, es con respecto a la guía número 9, ya, de primer nivel, asignatura Ciencias Naturales. A ver, el objetivo está puesto en la guía, es que ustedes sepan reconocer que en una reacción química se va a alcanzar finalmente un estado de equilibrio que se caracteriza por una relación constante de la concentración y los coeficientes estequiométricos de reactantes y productos. ¿Ya? Eh, Antes de empezar, que me quedó faltando en la guía anterior, que era de las reacciones químicas, son las ecuaciones químicas, que son la representación de una reacción química. Ahí, por ejemplo, tenemos la oxidación de, del hierro, ya son unas vasijas de hierro, ya estas se van a oxidar siempre y cuando estén en contacto con oxígeno, ¿ya? Y se va a formar un óxido que es el óxido de hierro. Eh, la reacción química se llama oxidación del hierro, pero eso se representa por una ecuación química que, como pueden ver, tienen unos numeritos delante de cada especie química que se llaman coeficientes estequiométricos, ¿ya? Que me van a indicar la cantidad de cada sustancia que está presente en la ecuación química. También, como pueden ver, toda ecuación química le indica la fase con que se encuentra cada sustancia. La flecha indica el sentido de la reacción, es decir, acá que todos estos que son los reactantes se van a transformar en productos, ¿ya? El tema que los convoca hoy es el equilibrio químico. Ya va a ser exclusivamente en las reacciones reversibles. ¿Cómo yo distingo una reacción reversible? Es la doble flecha, como se puede ver acá. ¿Ya? Significa que los reactantes van a reaccionar, se van a transformar en productos, pero a su vez los productos van a volver a reaccionar entre ellos y van a volver a formar reactantes. Entonces, esto va a ser un proceso dinámico. Por eso más adelante van a entender a qué se refiere equilibrio dinámico. Como pueden ver ahí, equilibrio, todos sabemos que el equilibrio es cuando se equiparan dos cosas. Entonces, si aplicamos ese principio acá a una reacción química o ecuación química, el equilibrio químico se va a alcanzar cuando la rapidez de la reacción directa, es decir, la que va en un sentido, se va a igualar con la que viene en el otro sentido. Mirando acá, la conversión de reactante a producto es la reacción directa y eso va a tener una velocidad de reacción. Después, que a medida que estos van reaccionando, se van a ir disminuyendo la concentración, o sea, van a ir desapareciendo, porque se van a empezar a formar los productos. Y esta concentración va a ir aumentando. Pero a su vez, estos van a reaccionar y esa reacción va a ser la reacción inversa, que van a volver a formar las sustancias iniciales que eran los reactantes. Cuando la concentración, o sea, cuando la concentración entre ambos es constante, es decir, ya no hay variación de concentración, tanto que no se pierde en reactante y tampoco se pierde acá en producto, se dice que se alcanzó el equilibrio químico. Y eso sucede cuando las velocidades de reacción directa es igual a la inversa. ¿Ya? Entonces ahí hablamos de equilibrio químico, es un equilibrio dinámico. ¿Ya? Va de reactante a producto y de producto a reactante. Como podemos ver acá, inicialmente la velocidad empieza a disminuir la velocidad de la reacción directa, es decir, los reactantes pasando a producto, y a medida que esta velocidad va disminuyendo, esta velocidad inversa, es decir, la de los productos hacia los reactantes, empieza a aumentar. Y cuando ambas velocidades se igualan, se dice que se alcanzó el estado de equilibrio. Lo mismo va a pasar con las concentraciones. Inicialmente tenemos los reactantes que es A y B,
Por ende, ellos tienen concentración. C no tiene concentración, está en cero. Entonces, a medida que reaccionan, esta concentración va a ir disminuyendo. Y a medida que va disminuyendo, va a empezar a aparecer C, que es el producto. Entonces, la concentración que se ve en verde va a empezar a aumentar. ¿Ya? Y cuando las concentraciones se igualan, va a haber un momento que se van a igualar, las tres concentraciones, se dice que se ha alcanzado el estado de equilibrio. ¿Ya? En el caso del estado de equilibrio, se puede ver a nivel microscópico, que es un equilibrio dinámico, que se van a formar a la misma velocidad, y a nivel macroscópico, a una temperatura determinada. Ah, ojo, acá en el equilibrio químico la temperatura siempre tiene que ser constante, no puede variar, si no se pierde el equilibrio. Las concentraciones de las distintas sustancias no varían con el tiempo. Esto lo podemos ver nosotros con cambios de color. A medida que se van ocurriendo la reacción, se van perdiendo color o formando color, y cuando ya no se ven los cambios de color, por dar un ejemplo, se ve el equilibrio. El equilibrio físico. El equilibrio físico solamente se da cuando es la misma sustancia, ¿ya? Como agua y agua, pero cambian las fases. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tener presente. Ya. Equilibrio químico. Ya. El equilibrio químico se va a dar, acá se ven la misma fase, pero hay una reacción química, porque lo que está antes de la flecha es distinto a lo que está después de la flecha. Entonces hay una reacción química. Y acá la podemos ver en una ecuación química. Entonces, como hay una reacción química, va a haber equilibrio químico en algún momento, porque esta es una reacción reversible. Recuerden que se ve con una doble flecha. Esto va a ser siempre y cuando la temperatura sea constante. ¿Ya? Esta imagen estaba en la guía y es lo que yo les acabo de decir. Vean la reacción. Empieza en N2 o 4. Entonces, inicialmente vamos a tener... Ah, acá podemos ver que la concentración, cuando va pasando en el tiempo, de N2 o 4 va a aumentar, y la concentración de NO2 va a disminuir. En este caso, tenemos que la concentración, que este es el reactante, va a aumentar, y a medida, o sea, va a ir disminuir, perdón, y esta va a ir aumentando a medida que esta va a ir disminuyendo, hasta que se encuentren en equilibrio. Y acá pasa que está, por ejemplo, esta se formaron los productos, entonces va a empezar a disminuir. ¿Y por qué? Porque va a empezar de nuevo a formarse el reactante previo, ¿ya? Hasta que se encuentren en equilibrio, ¿ya? La constante de equilibrio. Esta va a ser una expresión matemática que me va a cuantificar el equilibrio químico, ¿ya? Me va a dar un número que me va a decir cuándo están las especies en equilibrio químico. Fue propuesta por dos científicos noruegos, Gullberg y Weil, que es la expresión matemática de la ley de acción de masa de estos científicos. Para no complicarlos tanto, esto que está acá, que se puede ver, se llama ecuación de velocidad, que viene de la cinética química, que es otra área de estudio de la química. Acá dice que la reacción directa tiene una constante, que esta constante minúscula se llama constante de velocidad. Estos corchetes es lo mismo que la concentración, es una forma antigua de expresar la concentración, ¿ya? De esta manera se expresa la ley de velocidad, donde este numerito de adelante, el 2, se eleva a las concentraciones. Por eso queda A al cuadrado y B a ningún número, porque es tácito, es el número 1. La velocidad inversa es lo mismo. Se ve solamente el reactante, que en este caso, como es inversa, el reactante va a venir siendo el producto, y se eleva a 1 porque no tiene el número. Cuando están en equilibrio químico, vimos que las velocidades se igualaban.
¿Cómo se igualan? Yo igualo las dos expresiones y haciendo un trabajo matemático donde eh, conservo este lado, entonces esta KI que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, y es para dejar las dos constantes en un lado, y esta concentración que está multiplicando pasa a este otro lado dividiendo. Y me quedan la división o el cociente de dos constantes, y esa va a ser la constante de equilibrio. Y me va a quedar expresada en las concentraciones. Esa es la forma de cómo se llegó a plantear la constante de equilibrio. Ya, pero en términos prácticos, ¿ustedes qué van a hacer siempre? Van a tomar los productos, siempre van a ir los productos acá arriba y lo van a elevar al numerito que está, que es el coeficiente estequiométrico, que acá se representa con letras minúsculas, y lo van a dividir por las concentraciones de los reactantes elevado a cada uno a su coeficiente. Esto es algo mecánico que van a hacer, ¿ya? Siempre van a ser los productos divididos por los reactantes. En la guía yo les puse una C mayúscula, es la concentración, pero acá en el Power vamos a utilizar los corchetes, que es la notación antigua para la concentración, ¿ya? Pero para que no se confundan, estos corchetes es lo mismo que la C mayúscula que yo les puse en la guía. En cuanto a la magnitud de la constante de equilibrio, tenemos acá que cuando es mucho mayor, ¿ya? Es decir, es mucho mayor que 1, significa que van a haber más productos. Como podemos ver que la constante es los productos dividido por los reactantes, para que sea un número mucho mayor que 1, significa que en la parte de arriba tiene que ser más grande. Entonces, el producto de estas concentraciones van a ser mucho más grandes que las de abajo, que los de reactantes. Por eso hay más productos que reactivos. Es decir, el equilibrio va a estar desplazado hacia los productos. En el caso contrario, si la constante es mucho menor que 1, es porque va a estar desplazado hacia los reactantes, van a haber más reactantes. Lo mismo, va a ser mucho menor que 1, significa que lo que está acá abajo va a ser mayor que lo que está arriba. Y por eso le va a dar un número más pequeño si los divide. En las reacciones, o sea, en la constante de equilibrio no se van a escribir las sustancias sólidas y líquidas. Eso lo pueden ver porque aparece una S si es sólida y una L si es líquido. Ya en las fases que yo les coloqué al principio en la ecuación química, que tiene que indicar la reacción, o sea, la ecuación química de cada sustancia. Solo van a escribir las que le aparece una G, que es gas, y una AC, que es acuoso. La constante, si está expresada en concentraciones molares, se va a llamar K sub C, la C de concentración molar. O K sub P, eh, o K sub P, si si me dan las presiones y son solamente gases. Pero acá yo quiero hacer una salvedad. No es lo mismo K sub C que K sub P, pero por ejemplo, si me dan puras especies gaseosas y me dan la concentración de esos gases, ustedes van a expresar como K sub C. Pero si le dan puras especies gaseosas y le dan las presiones, usted, en vez de poner ese corchete que colocaba yo o la C mayúscula, van a poner P, pero es exactamente lo mismo. ¿Ya? Y no va a tener unidades. Los equilibrios homogéneos, en la guía ustedes tienen que distinguir entre equilibrios homogéneos y heterogéneos. Los homogéneos, que viene de homo, que es igual, para que ustedes se den cuenta, es cuando, este es un ejemplo, por ejemplo, la misma reacción que empezamos a estudiar, que es la disociación de este óxido. Si la fase es la misma, es porque es un equilibrio homogéneo, ¿ya? Gas y gas, ¿ya? Siempre tienen, todas las especies tienen que tener la misma fase, gas y gas en este caso. La constante de equilibrio, la expresamos, que también yo les voy a dar esta ecuación química y ustedes tienen que expresar la constante de equilibrio. Siempre toman el producto primero, que sería el NO2, y lo elevan al coeficiente estequiométrico, que es el 2, y lo dividen por el que está acá abajo. Si una de esas especies es sólido o líquido, es decir, se parece una S o una L,
la reemplazan por el número 1. Eso, por ejemplo, se podría dar acá en un equilibrio heterogéneo. Las fases tienen que ser 2 al menos diferentes. Por ejemplo, acá está sólido, sólido, y hay una que es gaseosa. ¿Ya? Entonces, con eso se dan cuenta si es heterogéneo o homogéneo. Acá, si se dan cuenta, se va a plantear la constante de equilibrio. Supongamos que están en un ejercicio y yo les digo, planteen la constante de equilibrio. Entonces, uno parte por los productos, que es este por este, siempre es una multiplicación, no es suma, y se divide por el que está antes de la flecha. Pero si alguien me coloca esto como respuesta, yo le pondría malo. ¿Por qué? Porque esta especie, que es el calcio O, es sólido. Por ende, no se debe colocar porque su concentración no cambia. Y como su concentración no cambia, lo mismo que los líquidos, no varía, entonces no influye en la constante, entonces se omite y se reemplaza por el número 1. Entonces, la expresión correcta sería esta de la constante, porque este CaO, que es el óxido de calcio, se pone un 1, y acá, que también es sólido, el calcio CO3, también se pone un 1, entonces 1 partido por 1 se eliminan, y solamente me quedó la concentración de CO2, que es el que sí se coloca. Y para ir terminando, el cálculo de la constante de equilibrio al modificar la ecuación química. Por ejemplo, si yo les pido que determinen la concentración, la constante de equilibrio, yo les tendría que dar la concentración de ambas especies que están acá en la constante cuando estén en equilibrio. Les voy a dar un número y ustedes reemplazan este término por el número y resuelven. Por ejemplo, supongamos que yo les digo que este vale 2, entonces 2 al cuadrado sería 4. Y supongamos que esta vale 1, entonces sería 4 dividido en 1, les daría 4. Entonces la constante de equilibrio sería 4. Entonces, cuando ustedes tienen la constante de equilibrio, por ejemplo, acá la calcularon, les dio este número. ¿Ya? 4,65 por 10 a la menos 3. Pero supongamos que tienen esta otra situación, donde es la misma ecuación química, pero está dividida en 2. Es decir, esta especie que era un 1 lo dividieron en 2, y este que era un 2 lo dividieron en 2 y quedó 1. Y el 1 no se coloca. Entonces, para que ustedes no hagan el cálculo de nuevo de la constante, lo que ustedes tienen que hacer, que al valor de la constante que ustedes ya conocen de esta ecuación primera, la tienen que elevar a 1 partido por A. Es decir, el A va a ser el número con que se dividió, que en este caso sería el 2. Ahora, esta otra ecuación es el doble de la primera. Por ende, se multiplicó por 2. Entonces, cuando se amplifica una ecuación, la constante se tiene que elevar al número con que se amplificó. Es decir, si yo multipliqué por 2, entonces sería 4,65 por 10 elevado a la menos 3, elevado a 2, en ese caso. Resuelven eso con una calculadora y le da el valor. Y si se invierte, si se dan cuenta, esta ecuación de abajo es la misma que la de arriba, pero están las especies cambiadas. Si se está invertido, significa que para calcular el valor de la constante, va a ser 1 partido por el valor de la constante de la primera ecuación. Entonces va a ser 1 partido por 4,65, y eso les va a dar, en este caso, si ustedes hicieron todos esos cálculos, les dan estos valores que están acá. Eso sería la explicación de la guía. La próxima clase, supuestamente, yo les voy a aclarar dudas si es que se llegarán a conectar. Como ahora nadie se conectó, espero este video lo voy a subir porque nadie se conectó del primero, así que la clase se da por finalizada, está hecha y se va a subir.